El llamado juicio del siglo ayer tuvo su terminación con la sentencia, con el dictamen de culpabilidad a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país. Se trata de una decisión histórica en una corte de Estados Unidos, la primera vez que a un exsecretario mexicano se le condena por delitos que atentan contra los estadounidenses. Fue declarado culpable de 5 delitos en forma unánime. La sentencia será dada a conocer el 27 de junio. Veamos la información. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, fue hallado culpable de los 5 cargos que se le imputan por la Fiscalía de Nueva York, 4 de ellos relacionados con el narcotráfico, informó este martes el juez Brian Cogan al leer el veredicto del jurado. Después de 3 días de deliberaciones en los que solicitaron extractos de los testimonios de algunos testigos, como el de Jesús el Rey Zambada, así como el de Sergio Villarreal Barragán el Grande, el primero en asegurar que García Luna estaba en la nómina del cártel de Sinaloa, entre otros, los 12 miembros del jurado alcanzaron un veredicto y determinaron que García Luna era culpable. El juez Brian Cogan leyó el veredicto del jurado en la sala de la Corte de Brooklyn, Nueva York, ante la presencia de García Luna, su esposa Cristina Pereira y sus 2 hijos, así como los fiscales y la defensa del exfuncionario. García Luna no mostró expresión alguna, solo el rostro enrojecido y semblante serio, mientras que en su familia no hubo lágrimas ni reclamos. Tras ser hallado culpable en un juicio que duró un mes y que se retrasó por 3 años tras la detención del exsecretario de Seguridad, ahora García Luna esperará hasta el 27 de junio para conocer cuál será su sentencia, la cual la determinará el juez Brian Cogan y podrá ir de 10 años en prisión hasta cadena perpetua. César de Castro, abogado de García Luna, aseguró que se sentían decepcionados con la decisión del jurado, aunque la respetaban, y reiteró que los fiscales no presentaron ninguna prueba en contra del exfuncionario y basaron la evidencia en testimonios de personas. Además, adelantó que apelarán la decisión una vez que el juez dicte la sentencia. Los 5 cargos por lo que García Luna fue hallado culpable son conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal continuada y falsedad de declaraciones ante autoridades de Estados Unidos. Con información de Excelsior Telezócalo. 8 de la mañana con 36 minutos. Recibimos con mucho gusto al licenciado Gerardo Antonio Pérez Pérez, abogado penalista y un experto en todos estos temas, como esta sentencia que le dictaron ayer, la culpabilidad. La sentencia viene hasta el 27 de junio. De junio, sí. ¿Qué aspectos hay que destacar de este juicio, llamado juicio del siglo, contra un secretario de nuestro país en una corte de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, Chuy, hay que destacar que en el sistema procesal penal estadounidense, el jurado, que aquí estamos platicando lo que sucedió con un jurado, es una fórmula constitucional que tienen ellos para juzgar ciertas clases de delitos. El alcance de los delitos es el que determina si se implementa o no un jurado. Hay algunas conductas que se llaman misdemeanors, otras se llaman petty felonies, que no son susceptibles de ser juzgadas a través de un jurado. La enmienda 6 de la Constitución norteamericana determina que todo mundo tiene derecho a ser juzgado por un jurado. El jurado para los norteamericanos es un mecanismo de garantía de sus derechos constitucionales que los pone a salvo de la arbitrariedad policíaca, los pone a salvo de las presiones políticas y permite que una persona sea juzgado por sus pares. Aquí hay que recordar que en el juzgado no resuelve el juez. El juez tiene el propósito y el papel de conducir el proceso, de guiar el proceso con las reglas técnicas, y los jurados son legos, son personas ajenas a una formación jurídica, a una formación profesional, que inciden democráticamente en la decisión ciudadanos. Sí, así es. Entonces, es una fórmula que se ha seguido en Estados Unidos desde el origen de Estados Unidos como un país. Es una fórmula que, repito, tiene ese propósito de salvaguardar las garantías del procesado, del encausado, y permite que no resuelva la autoridad, resuelve un grupo de ciudadanos. ¿Y usted cómo vio todo el proceso, cómo se vio desde la selección de los testigos? Es correcto, es de los jurados. Para seleccionar los jurados hay un proceso que también está en la propia Constitución y está en las leyes procedimentales de Estados Unidos. La primera parte se llama venire y es una reunión de un grupo de 40 o 50 gentes que potencialmente pueden ser jurados.
De ahí los escogen. De ahí sale un pequeño grupo. El jurado se integra por 12 personas, es importante. Son 12, de esos 30 quedan 12. Luego viene una etapa que se llama voir dire, que está en francés, que es quiénes son buenos, quiénes van a decir la verdad. Voir dire es quién va a decir la verdad. Entonces, de ese grupo, primero el juez, voir dire. Entonces, el juez examina quiénes por su formación, por sus prejuicios, por su origen social, tienen más o menos proclividad a ser confiables, a tener una formación personal y profesional que les permita discernir el hecho que van a juzgar. Porque hay que tener en cuenta que los que juzgan son ellos, no el juez. No el juez. El juez, insisto, es Nada más un lleva conductor técnico, lleva el proceso, pero él no juzga. Después de esto hay otras 2 etapas donde tanto el Ministerio Público como, bueno, el fiscal como la defensa tienen la capacidad de negociar la exclusión de determinados jurados. Sí. Lo que me imagino que a lo que se refería Edith era por qué todos los testigos son narcotraficantes. Ok. ¿Por qué no hubo autoridades o por qué no hubo ciudadanos confiables? Confiables. Primero, en el caso de los testigos, en el sistema norteamericano, que es un sistema totalmente adversarial, está regido por el sistema de la prueba libre. Es decir, todo lo que ofrezcas de prueba es válido. Te lo aceptamos. Todo te lo aceptamos. Y ya luego son los jurados los que pesan, los que valoran la mayor o menor veracidad de lo que dice el testigo. Porque al final algo que sí se criticó durante todo el proceso fue esta falta de evidencia física que pudiéramos ver, palpar, ¿no? Es correcto, pero aquí hay que recordar que el señor está acusado de conspirar. Ojo, no está acusado de traficar. Es bien importante. Él conspiraba, Él facilitaba, procuraba, ideaba, suponía, ordenaba, pero no traficaba. El señor no va a realizar un acto material de desplazar cocaína, de almacenarla. No, el señor ordenaba, el señor fraguaba, el señor ideaba. Por eso, el estándar de prueba en este caso es exclusivamente testimonial. No hay prueba material, ¿sí? Porque está acusado de conspirar. Aquí quiero hacer un apunte con mucho respeto para las mujeres, porque se trata de una fiscal estrella, Sarita Comiterredi, que es una hindú, una mujer brillantísima, maestra de Harvard, tiene 34 años. Si ustedes revisan el currículum de esta funcionaria, es excelente, egresada de Harvard, obviamente no la conozco, es lo que está ahí, maestra de la Universidad de Columbia, y una persona que ocupa un lugar prominente en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces, una mujer que se dedicó con 3 o 4 testigos a interrogarlos. De hecho, la intervención de ella fue muy marginal. Estuvo siempre ahí presente, pero interrogó nada más a 2 o a 3, al grande y sobre todo al rey Zambada. Entonces, una mujer talentosísima. Pero ¿por qué, en los hechos, por qué este jurado se iría hacia esta tendencia a señalarlo como culpable otra vez? No tenemos evidencias. No hay evidencia. Vienen dichos de delincuentes que en declaraciones anteriores, en juzgados, cuando habían sido puestos en estas sillas previamente, habían señalado cosas contrarias a lo que luego vinieron a presentar acá, ¿no? Mira. Como que sí lo conocía, no lo conocía, sí. Cosas así. Hay que recordar otra vez, insisto, que la forma que siguió el juicio, en este caso, es una acusación de conspirar. No es una acción material. Nunca vamos a encontrar un señalamiento, un indicio, un vestigio, una huella material. Todo va a ser, desgraciadamente, en este caso de conspirar, puras afirmaciones y puros señalamientos. Digo, no soy pro García. No, nada, está bien. ¿no? Pero... aquí está el tema de la evidencia, ¿sí? La evidencia tiene que ser confiable. Aquí evidencia material no hay, eso hay que decirlo. Incluso hay el mecanismo de defensa que utilizó el abogado de Castro, es un mecanismo que más o menos era predecible. ¿Cuál era el mecanismo de defensa? Primero, en el caso concreto, la duda razonable. Ya. Y es a lo que se refiere, que estamos aquí para debatir. Yo, aunque trabajé en la Fiscalía algunos años, 15, ya no trabajo ahí, ¿verdad? Y una parte también importante de mi quehacer profesional ha sido como defensor. Entonces tengo la perspectiva de ambos lados y efectivamente, en el tema concreto no hay evidencia material. Ahora, todos los que resultaron implicados en las afirmaciones de todos los testigos pueden tener una
alguna Van a ser investigados, explicación? Chuy. ¿Van a ser investigados? Eso dalo por hecho. Empezando por Felipe Calderón, ¿no? Claro, claro. La Fiscalía tiene la obligación de guardar reserva, allá también. Y de hecho, esa reserva se rompe cuando se abre el procedimiento penal a juicio. El juicio es la última parte, Chuy, de una investigación, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y es la última parte donde toda la evidencia que el Ministerio Público, en este caso que la Fiscalía Norteamericana reúne a lo largo de los años, la tiene que hacer pública. Por eso, antes de irse a juicio, la piensan bastante, porque ya sí, la Fiscalía está obligada, incluso enfrenta problemas de responsabilidad del fiscal, que esconde evidencia. No, cualquier referencia con Coahuila es mera coincidencia. Los que esconden evidencia, Chuy, allá, son sancionados, incluso son depuestos, ¿eh? Entonces, cuando alguien va a juicio, es porque ya tienen un buen de evidencia que puede vincular a alguna gente. A todos los aquí nombrados, o los que se nombraron en el juicio, seguramente serán motivo de alguna citación en algún momento. Pero no les pueden abrir la evidencia porque las reglas del procedimiento dicen que únicamente hasta que hay juicio hay apertura de evidencia. Entonces, Felipe Calderón puede ser citado a declarar. Sin ninguna duda, lo afirmo aquí, y de mí te acuerdas. Ahora, para ser citado a declarar, ¿emiten alguna ficha? ¿Pueden cruzar la frontera y los detienen? En coordinación con las autoridades. Vamos por partes. Primero, habrá que ver en calidad de qué se cita Calderón. Si Calderón está citado como testigo en algún procedimiento, se puede recabar su declaración antes del juicio, hay que recordar, a través de las vías consulares existentes. Hay un tratado de asistencia y cooperación en materia procesal penal entre México y Estados Unidos. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué los juzgan en Estados Unidos y no aquí? Por delitos que cometieron aquí y por toda esa serie de barbaridades que revelaron los testigos, que hacen que la serie del Señor de los Cielos sea un cuento de niños. Mira, frente a todo lo que revelaron ahí los testigos. Los norteamericanos en su sistema penal, y nosotros también, no lo aplicamos, pero nosotros Pero también, existe. Se llama fuero de extraterritorialidad. Que no me diga mi maestro Aguirre Perales, pero creo que es forus rei o una cosa de ese estilo. Es decir, puedes juzgar a alguien por un delito que se comete fuera de Estados Unidos, pero que tiene efectos o implicaciones adentro de Estados Unidos. Claro. Es una competencia territorial que se extralimita porque los efectos del delito se sienten allá. Ahora, porque si en todo ese escenario que nos presentaron los testigos, puro licenciado, ¿verdad? En esos testigos, si todo ese escenario Finísima se persona. sigue repitiendo en el México actual, pues ¿en qué país estamos? Sí, bueno, el resultado del juicio es, o la reflexión es esa, o sea, en qué país hemos vivido y en qué país vivimos, ¿no? El proceso penal norteamericano, que es muy crudo porque no hay aspecto que se reserve, y esto es bueno que la gente lo vuelva a tener presente. Es un jurado, es un grupo de ciudadanos los que resuelven. No es No dedazo son los del jueces. presidente. No, allá no es como aquí. Allá es el ciudadano el que tiene que estar persuadido, tiene que estar convencido. Allá no es que el gobernante le hable al juez y le diga, oye, te encargo No esto. jala así, Chuy. Ahorita Genaro García debe algo en nuestro país. Ya ves que también el presidente pues ha dicho y ha utilizado en la mañanera más de una ocasión para hablar del tema. Yo ¿no? creo que García Luna debe tener algunas indagatorias pendientes, seguramente por abuso de autoridad o por alguna cosa de ese estilo, no precisamente por corrupción, ¿sí? Temas policíacos. Pero lo que se concluye del juicio de García Luna, como lo dices tú, es que se está juzgando el sistema político mexicano contemporáneo, particularmente al PRI-PAN-RD. Exactamente. O sea, lo que vivimos, debe estar preocupado en este momento Macedo de la Concha, que fue procurador con Fox, debe estar preocupado García Cabeza de Vaca, Daniel, no sé si es pariente del gobernador de Tamaulipas. No es muy común el apellido, deben de ser Deben familiares. ser familiares. Que Entonces, también han sonado ahí más de una vez, ¿no? entonces, todo eso es lo que está a juicio, ¿no? García Luna es nada más la cabeza visible de un sistema político, policial, totalmente corrompido. Será y totalmente, la punta del iceberg ahora sí. sin ninguna duda. La verdad es que lo que se ha dicho por tantos estudiosos del fenómeno que conocemos como delincuencia organizada, ahí está retratado. O sea, la delincuencia organizada no es los criminales armados contra el Estado, es los criminales y algunas personas de las élites políticas
Que están vinculados y que están coasociados. inmersas en la administración Claro. pública. Que, Y que por eso han funcionado, ¿no? ahora, Por eso funcionan, es correcto. Mira, debe juzgarse a Genaro García por ese dinero que recibió ilegalmente. ese es- eso Ese se es debe de otro juzgar tema. aquí. aquí, ¿verdad? enriquecimiento ilícito. Claro. O sea, mira, estos fenómenos que tienen expresión en otras partes del mundo, por ejemplo en Italia, la Italia de los 90, el presidente Giulio Andreotti estaba implicado con Cosa Nostra. Cosa Nostra es la mafia. El nombre real de la mafia es una palabra de origen árabe, ¿sí? Que es pandilla o grupo delictivo, eso quiere decir mafia, ¿sí? Pero Giulio Andreotti, el presidente de Italia, estaba hasta el cepillo con Cosa Nostra. Ahora, otra cosa. Los recursos que tiene depositados García Luna en cuentas de Estados Unidos. Se van a caer. Porque ese también ¿Se es los un tema, decomisan? ¿no? Se los van a asegurar. Se los van a asegurar. Y seguramente con eso va a negociar la reducción de la sentencia. ¿Y más o menos en cuánto va a andar quedando la sentencia? Yo creo que le van a poner de 8 a 10 años. Insisto, es conspiración. Sí. Es Si conspiración. fuera tráfico sería otra cosa. Si fuera tráfico es otra cosa. Y asegurando el billete, ¿no? Porque pues es para lo que va a Estados Unidos. También lo hemos visto en muchos casos. La lana, que es un sistema, se reparte entre el fiscal y su grupo de investigación. Una porción, no te sé decir qué porcentaje, creo que es el 30%. O sea, para reforzar su área de investigación. Sí, Chuy. Pero Para Pero vuelvo a reformas. repetir, acuérdense, y la ciudadanía tiene que tener esto en cuenta, lo digo con la mejor de las intenciones, que es una fracción chiquitita de asuntos. ¿Cuántos asuntos hay al año en Estados Unidos que llegan a juicio? Son alrededor de 90,000. De esos 90,000, 89,740, 89,750 son condenatorios. Ese es el punch de la otra fiscalía. duda. ¿Puede el gobierno de México pedir que esos recursos se regresen a nuestro país? Ya no puede. ¿Por qué? Porque debieron haberse apersonado como víctimas. Y nunca se apersonaron. Ahora, en el caso de Coahuila, lo que le quitaron a Jorge Torres, lo que le quitaron a Javier Villarreal, ¿tampoco se puede reclamar? Si no está cerrada la instrucción y se puede apersonar el gobierno del Estado como víctima, es posible que lo reclame. Pues deberían de hacerlo, Sí. porque nos faltan muchos recursos aquí para obra pública y todo ese dinero de aquí salió. Así es, así es. así Muy bien. es. Oye, Gerardo, muchísimas gracias. No, pues muy agradecido y muy espero que contento a de la estar audiencia le con haya sido ustedes. Un gusto. muy ilustrativa toda tu explicación. No te pierdas, no te No, pierdas, no, aquí ven más estamos, seguido. con mucho ven más gusto. seguido y nos da muchísimo gusto tener ese nivel No, nivel te de lo abogados agradezco. penalistas aquí en Coahuila. Gracias por tu ¿Egresado de aportación. dónde otra vez? De la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, y aquí un saludo para mi profesor Antonio Berechelman. Sí. Don Un Antonio abrazo. Berselman. Salúdamelo mucho, por favor. Y maestría en la UNAM, Sí, así es. Pero en Derecho Civil. en Derecho Civil. Ya nos vamos. Sí, así es.